SER Podcast. Hola, muy buenos días. Hoy es una de esas mañanas en la que cuesta decidir con qué empezar el relato del día. Un martes de abril en el que se amontonan las historias con interés. Podemos fijarnos en lo que va a pasar hoy y, por ejemplo, hoy deberíamos empezar a despejar algunas de las dudas que no hemos podido resolver sobre el decreto del Gobierno que acabará con la obligación del uso de mascarilla en interiores. Pedro Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Decía ayer el presidente del Gobierno que se va a tratar de aplicar el sentido común, pero en ocasiones el sentido común no es suficiente para evitar el conflicto. Así que la pregunta es: ¿qué harán, por ejemplo, las empresas? ¿Obligarán o no a llevar mascarilla a quienes quieran llevarla en determinados sectores? ¿Qué ocurrirá en estaciones, en intercambiadores, en aeropuertos? En fin, el Consejo de Ministros aprueba hoy el decreto, mañana entra en vigor. Y antes de que eso pase, hoy en Cataluña los niños y niñas ya no tendrán que usar mascarilla en el colegio. Esa comunidad ha decidido adelantarse a la norma estatal. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Sí, el Diario Oficial de la Generalitat ya ha publicado esa normativa que permitirá hoy a los alumnos de primaria y de secundaria ir a sus centros de enseñanza, si así lo desean, sin mascarilla. La normativa se aplica solo a estudiantes, no así a los profesores o resto de profesionales que la tendrán que llevar puesta. Entre los centros escolares ha habido desconcierto porque hasta que la normativa se ha publicado esta misma madrugada no sabían qué diría concretamente. Algunos ya anunciaron antes de Semana Santa que se volvería sin mascarilla, otros dirán hoy a sus alumnos que ya es oficial y si quieren pueden dejar de utilizarla. A las 8:30 nos acercaremos a las puertas de un colegio en Barcelona porque allí se verá esa primera imagen de esta nueva etapa que se abre en España. Y anoche en Twitter se podían ver otras imágenes: pasajeros de Estados Unidos en aviones sin mascarilla. Alguno contaba que les acababan de informar a través de la megafonía que ya no era necesario utilizarla. Y es así porque un juez de Florida ha anulado esa obligación y porque el gobierno de Joe Biden ha confirmado que no la va a prorrogar. Así que desde ahora en los vuelos domésticos de Estados Unidos se viaja sin tapabocas. Un martes en el que se amontonan las historias con interés. Les decía, hoy se consuma la entrega del piso a la ultraderecha en Castilla y León. El PP hoy le da las llaves a Vox y le abre los despachos de una vicepresidencia y 3 consejerías. Es el día de la toma de posesión de Fernández Mañueco. Sí, toma de posesión a la que no va a acudir el presidente del PP. La dirección nacional del partido va a estar representada por Cuca Gamarra. Mañana será el turno del vicepresidente y los consejeros de Vox. Hoy sí acudirá Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que tiene muchos menos complejos que Núñez Feijóo para dejarse ver junto a la ultraderecha. Y para evitar la foto, Núñez Feijóo se ha organizado 4 actos y a lo largo de todo el día. El líder del PP recibe desde primera hora de la mañana a los representantes de la patronal y de los sindicatos, a los que les va a presentar aquel plan económico que anunció que enviaría a la Moncloa hace 2 semanas y que todavía no ha llegado. Y con un 10% de inflación, un presidente de gobierno que no baje los impuestos es que no tiene corazón. Es que no le interesa a las gentes que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Por tanto, me sorprende que un presidente se ría de una propuesta que están esperando a la mayoría de los ciudadanos españoles. Feijóo, por cierto, defendió ayer la honorabilidad del alcalde de Madrid. El líder del PP apoya sin fisuras a Martínez Almeida en pleno escándalo por el pelotazo millonario de Medina y Luceño, sobre el que estas últimas horas ha habido algunas novedades judiciales relevantes. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Y ha habido movimientos de las partes de Anticorrupción, PSOE, Podemos y del Ayuntamiento que han pedido al juez que instruye el caso que imponga fianzas cercanas al 1 millón de euros y que tome medidas para evitar que Luis Medina siga vaciando sus cuentas. El PSOE, de hecho, ha pedido que se bloquee la herencia de la abuela de Medina, que estaría a punto de percibir y que rondaría los 4 millones de euros. Por su parte, este comisionista, hijo de Natia Abascal, ha solicitado al juez que no acepte la personación del Ayuntamiento de Madrid en la causa. Dice que si en su momento avaló los contratos, no se entiende ahora que se persone como perjudicado. El alcalde Almeida insiste en que esto es una cacería del PSOE contra él, pero cada detalle que sumamos le acerca un paso más a los comisionistas. Hoy sabemos que firmó una carta de recomendación para que Alberto Luceño pudiera hacer sus negocios en China. Lo ha desvelado público, está en el sumario de la causa. Y por supuesto está la guerra, ahora se lo contamos, pero anoche el presidente de Ucrania aseguraba que Rusia había lanzado ya su gran operación militar para tomar por completo la región del Donbass, es lo que dice Zelensky. En todo caso, la acumulación de tropas hacía temer esta nueva fase de ataques que se van a lanzar contra todas las posiciones ucranianas que defienden la zona todavía bajo su control. Es martes, es 19 de abril. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Mira, tal día como hoy, hace 35 años, apareció por primera vez en televisión los personajes de una serie para cuyo productor ejecutivo la condición para escribir los guiones pasa por sentir una sana falta de respeto por todo lo que Estados Unidos considera importante. Porque quizás si hay una serie pionera en ser una sátira de la sociedad estadounidense, yo creo que a muchos se nos viene a la cabeza esta intro. Porque se cumplen 35 años desde que la familia amarilla, los Simpson, aparecieran por primera vez en televisión. Well, good night, son.
Dad. Fue en un cortometraje de un programa de la Fox el 19 de abril de 1987 y tuvo tanto éxito que 2 años después se convertirían en una serie propia con 30 millones de espectadores en cada capítulo. Una serie que, a pesar de que nace con códigos muy autorreferenciales, una familia de clase media en un barrio residencial que podría estar en casi cualquier ciudad de Estados Unidos, se ha convertido 35 años después en un indudable fenómeno global. A nuestro país, a España, no llegarían hasta 1991. Pues empieza un martes con un rotundo cambio en las temperaturas. Sí, porque casi podemos decir que vuelve el invierno, porque las mínimas de ayer van a ser las máximas de hoy. Cambiamos el buen tiempo por las nubes y por los chubascos en prácticamente todo el país y seguirá así los próximos días. Así que quien haya guardado la ropa de invierno, que saque el jersey y el abrigo y que tenga a manos el paraguas. Pues que no se les olvide en casa. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. La guerra en Ucrania entra en una nueva fase y la ofensiva militar rusa pasa a concentrarse en un único objetivo, la región del Donbass, cuyas autoridades están pidiendo a la población que salga del territorio, Enrique. Sí, porque la guerra vira hacia el este del país, donde, según Ucrania, Moscú ha enviado ya a gran parte de las tropas. Dice el presidente Zelensky que su ejército, el ejército ucraniano, se prepara para la guerra total en esa región, en lo que, en palabras de su jefe de gabinete, sería el comienzo de la segunda fase de la invasión rusa. De hecho, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Moscú ha reubicado a 11 batallones y habría ya 76 unidades del ejército desplegadas en el este del país. Una nueva fase que pasaría por concentrarse únicamente en esa región, en el Donbass, ante el fracaso para tomar puntos clave como Kiev, aunque el ejército ruso ha seguido atacando el oeste, en concreto la ciudad de Leópolis, que está, recordemos, solo a 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Este es el sonido de un vídeo de las autoridades locales en el que vemos a los bomberos apagando las llamas de una planta de neumáticos donde ayer impactaron varios misiles. Hay 7 civiles muertos y entre ellos un niño. Leópolis es considerada, por cierto, la capital cultural de Ucrania, y sobre este asunto, este tuit de anoche del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que dice: Rusia está destruyendo a propósito objetivos del patrimonio cultural ucraniano. Y en paralelo a esta destrucción continúa el agónico asedio a la ciudad portuaria de Mariupol. Es el comandante de una de las unidades que sigue resistiendo en esta ciudad, que explica en un vídeo difundido esta madrugada que el ejército ruso está disparando a la fábrica, hacia esa fábrica metalúrgica donde sigue el último batallón del ejército ucraniano y donde, según las autoridades locales, hay unas 1000 personas refugiándose de los ataques. Además, según el alcalde de Mariupol, 40.000 civiles han salido deportados a la fuerza a otras ciudades controladas por el ejército ruso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá este martes una llamada con sus aliados para discutir el avance de la guerra y contempla, según explica la Casa Blanca en un comunicado, discutir sobre cómo coordinarse para responsabilizar a Rusia, Gillian. Y Estados Unidos incluso ya contempla nuevas sanciones. Lo confirmaba anoche la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. La administración Biden habla también de medidas para prevenir futuras invasiones, pero mientras tanto la ofensiva rusa en el Donbass se ha intensificado con muchísima fuerza esta noche. Ese es un sonido, un vídeo que ha difundido un grupo de militares ucranianos que están en el Donbass. Estados Unidos ya avisó de que esto iba a pasar. Lo hizo este lunes el portavoz del Pentágono, que afirmó que Rusia estaba enviando refuerzo de material y de soldados a esa región para empezar los grandes ataques por los que empezó toda esta invasión. Anoche lo confirmó Zelensky y esta mañana ha comenzado cruce de acusaciones entre Rusia y Ucrania también. Cerca de las 6 de la mañana, Rusia acusó a Ucrania de atacar una aldea cerca de la frontera entre los dos países. Según Rusia, hay un herido en la localidad de Belgorod. Y aquí en Europa, el presidente francés Emmanuel Macron, que está de lleno en la recta final de la campaña de la segunda vuelta de las presidenciales, dijo anoche en una entrevista en televisión que las conversaciones con Vladimir Putin se estancaron después de la matanza en Bucha. La guerra ha pris une autre tournure. Donc, dice Macron que tras conocer esa masacre, la guerra ha tomado un rumbo diferente, que no ha vuelto a hablar con Putin directamente, pero que no descarta hacerlo en un futuro. Y Putin también habló ayer, dijo que la guerra relámpago de Occidente con su política de sanciones ha fracasado y que solo está perjudicando a Europa y a Estados Unidos. Victoria García. En cuanto a las sanciones, Vladimir Putin ha dicho que aunque les han dañado, están lejos de hundir a la economía rusa como pronosticaba Europa y Estados Unidos. La gobernadora del Banco Central ruso no ha sido tan comedida y asegura que si hasta ahora se han visto muy afectados el sistema financiero, ahora viene lo peor porque afectarán directamente a la economía rusa.
Por cierto, Putin habría condecorado al batallón que provocó la masacre en la localidad ucraniana de Bucha, según un edicto que ha publicado la página web del Kremlin. Una de las principales consecuencias de la guerra en todo el mundo es el aumento de la inflación y, en concreto, la subida del precio de alimentos y productos básicos, lo que puede desencadenar en una crisis alimentaria que afectaría fundamentalmente a los países más vulnerables. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Los organismos internacionales advierten que se avecina una potencial crisis alimentaria. Es literalmente lo que dice la Organización Mundial del Comercio, que advierte que los precios de los alimentos han subido un 20% solamente este año. El precio de los fertilizantes se ha triplicado y el calentamiento global enfrenta a los campos con la mayor sequía de los últimos 1200 años. Así que ante todo este escenario, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la FAO, la OMC y todos los miembros del G20 ratifican una petición a la comunidad internacional para que apoye a los países más vulnerables en cuestión alimentaria. Se piden políticas domésticas, apoyo a los agricultores más pobres y medidas de apoyo internacional. Hay una crisis agravada por la guerra porque Rusia y Ucrania son el granero de Europa. El Líbano importa el 50% de su maíz de Ucrania, Túnez el 42%, Yemen el 22%. Así que los países en desarrollo se enfrentan ahora no solo a una guerra en Europa, sino también a una hambruna global. Y otra consecuencia sigue siendo el aumento del precio de los carburantes. Vuelven a subir este martes en nuestro país. Sira Valdés. Tras 2 semanas a la baja, el precio de los carburantes comienza a repuntar poco a poco de nuevo. El litro de gasolina de 95 cuesta ya de media en Península y Baleares 1,80 €, un céntimo más que el pasado viernes, y el de gasóleo cuesta 1,82 €, 2 céntimos más, aunque aún son respectivamente 7 y 4 céntimos más baratos que a mediados de marzo, cuando marcaron su máximo histórico. La gasolina es hoy un 37% más cara que hace un año, un 22% si tenemos en cuenta el descuento que se aplica actualmente, y el de gasóleo es un 63% más caro que el año pasado, un 45% más caro con la bonificación de 20 céntimos. Y hoy sube también el precio de la luz, tras 6 días a la baja en nuestro país. Sube un 8,6% y se va a situar en 112 € el megavatio hora. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser podcast. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pide explicaciones al Gobierno central por el espionaje masivo a líderes independentistas a través del programa Pegasus y señala a la Moncloa. Sí, una investigación de la Universidad de Toronto revela que 60 personas vinculadas al independentismo, la mayoría diputados o miembros incluso del Govern, pero incluso también a líderes del independentismo vasco, estos 60 líderes han sido espiados a través de este programa de ciberespionaje israelí que solo en teoría, pueden adquirir y utilizar los gobiernos. El estudio de esa universidad denuncia este espionaje masivo, pero no revela quién utilizó el software para meterse en los teléfonos de los espiados, que van desde el expresidente Artur Mas al actual inquilino del Palau, Pere Aragonès, o al abogado de Oriol Junqueras. Esta tarde hay prevista una comparecencia del Govern en Barcelona y una rueda de prensa de Junqueras y de Puigdemont desde Bruselas. Así que volvemos a Radio Barcelona. Sergi López, cuéntanos. Pues entre los espiados estarían los 4 últimos presidentes de la Generalitat, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, en este caso cuando aún era vicepresidente, y más de 60 altos cargos, entre los cuales los últimos presidentes del Parlament, entre los años 2017 y 2020. El Govern ha anulado su rueda de prensa habitual de los martes a mediodía para dar por la tarde una respuesta conjunta en la que estarán el presidente Aragonès, el vicepresidente Puigneró y todos los consellers. Van a exigirle explicaciones inmediatas al Gobierno español a mediodía, en términos parecidos a los del Govern, pero desde Bruselas, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras darán una rueda de prensa conjunta con el objetivo de darle más eco internacional a este caso. Y como les decíamos, el espionaje no afecta solo a los líderes independentistas, algunos de los políticos del procés, sino que afecta también a algunos de los principales dirigentes de Bildu. Bilbao, Óscar Gómez, Egunon. Egunon, sí, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el senador Jon Iñarritu aparecen en esa lista de 65 políticos y cargos independentistas espiados en 2020 por el sistema Pegasus de la empresa israelí NSO. Fue el propio Iñarritu quien lo desveló en sus redes sociales y apunta como responsable al gobierno español, al que pide explicaciones. Hay que tener en cuenta que este ataque masivo se ha producido durante este gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos. En mi caso es el de diciembre del 2020.
Por lo tanto, ya digo que el Gobierno está tardando en esclarecer quiénes fueron los responsables de este ataque ilegal y masivo contra disidentes y contra oponentes políticos, y por nuestra parte pues tomaremos las medidas oportunas. Iñarritu cree que estamos ante el mayor caso de espionaje político certificado. Y como les decíamos, los líderes independentistas, el presidente de la Generalitat mismo, Pere Aragonés, pide explicaciones al Gobierno central por este espionaje masivo. Les decíamos que señala a Moncloa. Claro, ¿y qué dice sobre esto el Ministerio del Interior, Enrique? Niegan ser cliente de esta firma israelí, proveedora del sistema Pegasus. Aseguran desde el Ministerio que nunca han contratado sus servicios e insisten en que todas las intervenciones de este tipo se hacen siempre bajo orden judicial. Vamos a ver cuáles son las explicaciones y las preguntas que se formulan esta tarde en esas dos ruedas de prensa, en esas dos comparecencias en Barcelona y en Bruselas, los líderes independentistas. Y cambiando de asunto, en Aragón preocupa cada vez más el envejecimiento de la plantilla de médicos de atención primaria, más del 36%, tiene más de 60 años. Radio Zaragoza, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. Y si bajamos la edad, un 64% de los facultativos de primaria tiene más de 50 años. Para el presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza, para Javier Tirado, el volumen de jubilaciones que se van a producir en los próximos años es muy preocupante. Descorazonadores, ¿no? Porque es un problema añadido que agrava la situación que ya de por sí estamos a nivel crítico, sobre todo a nivel de atención primaria, pero también a nivel de la medicina hospitalaria. Con todo, Aragón es la tercera comunidad en España con mayor número de médicos por cada 100.000 habitantes, en concreto 347. Yo pienso que la relación sexual... Es Cristina Peri Rossi, poeta narradora, ganadora del Premio Cervantes de 2021, la sexta mujer, por cierto, en obtener el máximo premio de las letras hispanas, que se va a entregar este viernes en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, aunque ella no va a poder asistir, Pepa Blanes. Cristina Peri Rossi no acudirá a la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, que se celebrará el próximo viernes en la Universidad de Alcalá de Henares. Lo ha comunicado el Ministerio, que alega motivos de salud de la escritora uruguaya. Será la actriz argentina Cecilia Roth quien recoja el galardón más importante de las letras hispanas en ese tradicional acto con los Reyes, que vuelve a celebrarse tras 2 años cancelado por la pandemia. Considerada una de las autoras más importantes del siglo XX, Peri Rossi es conocida por su obra poética, aunque ha publicado también novelas, ensayos y relatos. Es la sexta mujer en ganar el Premio Cervantes. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.